salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Ayúdame a orar. Vamos a orar, vamos a hacer una oración, hermanos, y de verdad pedirle al Espíritu Santo que esta palabra, hermanos, que toque partes de tu corazón que quizás hay tiempo que la palabra no ha tocado esa parte de tu corazón. ¿Verdad? Que la palabra, hermanos, haga un cambio, una transición en nuestra manera de pensar, de caminar, de actuar, en la manera de vivir como hijos de Dios. Bendito Dios, Padre, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este día tan hermoso, por este privilegio que tú nos das, Señor, de poder una vez más estar aquí en tu casa, Padre amado. Señor, ponemos esta tu palabra, mi Dios, en tus manos, sabiendo, Señor, que tú la enviarás y la depositarás, Señor, en el corazón correcto y en el momento más oportuno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús estamos en tus manos, Padre. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Puedes tomar tu asiento, hermanos. Y solamente quiero tomar esta oportunidad, ¿verdad? En esta oportunidad que Dios me ha dado, hermano, vamos a compartir este mensaje que para mí fue de bendición para mi vida personal, y espero que también la sea para la tuya. Y quiero hablar sobre un tema bien especial. Miren, hermanos, cuando tú vas a la palabra de Dios, desde los principios de Génesis hasta Apocalipsis, constantemente tú vas a encontrar pasajes, textos bíblicos donde nos dice el privilegio que tenemos los hijos y las hijas de Dios al ser siervos de Dios. Vemos, hermanos, en toda la Biblia entera cómo Dios nos llena de bendiciones sobrenaturales a los que han creído en Él. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que los hijos de Dios, hermanos, siempre estarán, hermanos, bajo la bendición de Dios, y que siempre caminarán, hermanos, bajo la dirección, la guianza, el cuidado de Dios, y que siempre permanecerán en victoria. Y cuando nosotros leemos estos pasajes bíblicos, hermanos, a veces deberían de ponernos a meditar, porque si somos realistas, hay muchas veces, hermanos, en muchas ocasiones nos podríamos preguntar si la palabra de Dios nos dice que iremos de victoria en victoria, de gloria en gloria a cada paso de nuestra vida, mientras nos mantengamos en los caminos del Señor. ¿Por qué entonces a veces no estamos viviendo una vida victoriosa? Son preguntas que nos hacemos, hermanos, y mira, y yo hoy, hermanos, estaremos hablando bajo ese tema. El título que hemos puesto es: Dios te equipa para una vida victoriosa. Porque Dios es el que equipa, no el hombre. Podemos ver muchas veces, hermanos, que hay seminarios, hermanos, hay reuniones, seminarios donde te dicen tantos pasos para que tú tengas una vida victoriosa. 3 pasos, 5 pasos, 10 pasos para que tú vivas una vida en bendición. Pero en realidad, hermanos, Dios es el único que nos equipa para vivir una vida victoriosa. Y ese es el tema de hoy, el título de hoy: Dios te equipa. Este es un empoderamiento, hermanos, que viene de lo alto para, hermanos, para una vida victoriosa, una vida en victoria. Mira, y cuando nosotros leemos esto podríamos preguntar muchas cosas. Podríamos preguntarnos a nosotros mismos:
¿qué podemos nosotros hacer para alcanzar ese nivel de vida? Una vida victoriosa. ¿Qué nos dice Dios acerca de esto? ¿O con qué nos equipa el Señor? ¿Cómo podemos vivir una vida victoriosa en medio de tantas dificultades que atravesamos en este mundo? ¿Cómo podemos tener las cosas que Dios dispone para nosotros y no permitir que el enemigo nos las robe? ¿Cómo podemos hacer esto? Y bueno, si nos vamos a la palabra de Dios, hermano, la palabra nos explica claramente. Y de eso, hermanos, vamos a hablar el día de hoy. Mira, en el libro de Filipenses podemos ver una promesa bien grande. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Es un versículo bastante cortito, pero hermanos, es bien poderoso, porque ahí nos dice la palabra de Dios, dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántas cosas dice el Señor que tú puedes lograr o puedes alcanzar? Todas. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces puedes alcanzar todas las cosas, las que Dios disponga. Las podemos hacer en Cristo Jesús, porque Él es quien nos fortalece. Y mira, y en ese mismo capítulo, pero en el versículo 19, mira lo que nos dice aquí. Dice la palabra de Dios: mi Dios pues, mi Dios suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú notas los dos versículos, dice que todo lo puedo en Cristo. En Cristo, no en tus propias fuerzas, no en mis propias fuerzas, sino en Cristo Jesús. Versículo 19 vuelve a decir, ¿verdad, hermanos? Que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez. O sea que no solamente podremos hacer todas las cosas en Cristo Jesús, pero también dice la palabra de Dios que también todo lo que necesitemos, Dios dice que Él lo va a proveer, que Él lo va a suplir. Hermano, mira, la Biblia nos dice que esto es en Cristo. Es en Cristo, hermano, lo que podemos tener. Y esto es, hermano, seguro, porque la Biblia lo establece claramente. Muchas de las veces nosotros, hermanos, no tenemos éxito en hacer las cosas, porque muchas veces queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero aquí dice la palabra de Dios, hermanos, que es en las fuerzas del Señor. Ahora, ¿qué significa en Cristo? ¿Qué significa cuando dice que esto lo podemos alcanzar en Cristo Jesús? ¿Cuál es ese estándar, por decirlo así? ¿Cuál es ese estándar que en toda la Biblia se mantiene, en el cual Dios dice, hermano, lo básico para que esas promesas puedan llegar a ser tuyas y mías? ¿Cuál es lo más básico que debemos de hacer? Bueno, mira, comencemos por este versículo en Romanos 12:2. Y yo le voy a dar lectura en la nueva traducción viviente. Mira lo que dice aquí, comienza diciendo así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Wow. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Ese es el versículo 2 que acabamos de leer allí. Hermano, mira, o sea que aquí la Biblia nos está diciendo que nosotros no podemos, hermanos, no podemos imitar. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y ese es el problema más grande que el ser humano tenemos a veces, que nosotros tenemos que tener una mentalidad ya diferente a la que teníamos antes sin Cristo. Y aquí nos dice, hermanos, que una vez que nosotros ya estamos en Cristo, ya nuestra manera de pensar debe de ser diferente a como era antes. Porque dice que no imitemos las costumbres del mundo, hermanos, sino que más bien dejen que Dios los transforme. Que le permitamos a Dios transformar nuestra manera de pensar.
hacernos personas nuevas. Ahora, hermanos, mira, yo te voy a pedir, hermanos, vamos a estar dando varios versículos, pero te voy a pedir, hermanos, que trates de no desconectarte de lo que el Espíritu Santo hoy nos va a estar hablando, hermano, porque esto es algo que de veras deberíamos de meditar, hermanos, y de poner, de decir: Señor, yo necesito tener esto que tú me estás hablando. Entonces trata de no desconectarte de lo que hoy el Espíritu Santo nos estará ministrando, porque déjame decirte que hoy el Espíritu Santo, hermanos, está aquí con nosotros. El Espíritu Santo nunca nos deja solos. El Espíritu Santo siempre está aquí para capacitarnos, para llevarnos, hermanos, para cosas buenas, porque Él está aquí en esta tarde, hermanos. Mira, yo puedo sentir el mover del Espíritu Santo de una manera especial, y yo sé que Él está aquí. Yo siento su presencia, hermanos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien te fortalece cuando ya no hay las fuerzas para seguir adelante, para continuar. Hoy, a través de la palabra de Dios, hermanos, estaremos siendo ministrados sobre la actitud indispensable. Fíjate, hay actitudes indispensables que nosotros debemos de tener para poder ver y vivir una vida victoriosa. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso, la actitud indispensable. O sea que no puedes dejar de tener esta actitud, la actitud indispensable para vivir en victoria. Actitudes que deben de tener un cristiano para tener una vida victoriosa. Y yo creo, te voy a decir esto, iglesia, mira, yo creo que nosotros como hijos de Dios no tenemos ninguna excusa. No tenemos excusa alguna para vivir una vida limitada, ni una vida, hermanos, de incertidumbre, y mucho menos una vida de derrota. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, a un ayudador. Tenemos un guía, hermanos, que nos muestra el camino hacia una victoria segura, y ese es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando ascendió al Padre, le dijo a sus discípulos, le dijo: miren, yo me voy al Padre, pero ustedes no van a quedar huérfanos. Le enviaré otro consolador que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos excusa alguna el por qué vivir en derrota, porque si estamos viviendo limitadamente, si estamos viviendo, hermanos, en incertidumbre de decir: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer para pagar estos biles? ¿Qué voy a hacer para esto, para lo otro? En esa incertidumbre, hermanos, si tú estás viviendo en derrota, hermanos, constantemente en tu vida, yo quiero decirte que algo no está bien espiritualmente en la vida de la persona, porque no tenemos excusa. Tenemos la guía más segura, que es el Espíritu Santo. Y yo vengo hoy, hermanos, con un consejo de parte de Dios para dar inicio a una transición a tu vida. Yo creo que es tiempo de que la iglesia de Cristo comience a caminar, hermanos, en dirección a una transición, un cambio, en el cual nos dice la palabra de Dios que Él va delante de nosotros. Esta transición, hermanos, mira, Dios nos está preparando para un cambio poderoso. Pero Él nos ha prometido, hermanos, de que Él irá con nosotros a través de esos cambios que necesitan suceder en nuestra vida. En Isaías capítulo 45, hermanos, ahí comenzando desde el versículo 1 en adelante, ahí nos habla y nos dice que Él va delante de nosotros para abrir camino nuevo, para abrir puertas nuevas, puertas de oportunidad, puertas de bendición nuevas en nuestra vida. Nos dice que Él va delante de nosotros, ¿para qué? Para abrir delante de nosotros puertas. Dice: y las puertas que yo abra no se cerrarán. Yo quiero decirte, iglesia, mira, que yo creo sinceramente que hay muchas puertas de bendición que a nosotros personalmente muchas veces se nos han cerrado. El enemigo ha logrado cerrártelas. No porque el enemigo tenga más poder que Dios, no, sino porque nosotros a veces no le permitimos a Dios que sea Él nuestra guía. No le permitimos al Espíritu Santo, hermanos, que Él sea nuestra guía, sino que más bien nosotros muchas veces, hermanos, seguimos al hombre, seguimos a cosas del mundo, pero no seguimos a quien deberíamos estar siguiendo. Entonces, en Isaías capítulo 5, versículo del 1 en adelante, dice, ¿verdad? Que yo voy delante de ti para abrir puertas, ¿verdad? Delante de nosotros, puertas, y las puertas no se cerrarán. Versículo 2 dice: yo iré.
Otra vez dice, yo iré delante de ti. Mira lo poderoso que es esta promesa. Yo iré delante de ti y te enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Mira lo que está diciendo aquí, que hay puertas que están pero bien cerradas. Y tienen, hermanos, candados de hierro, hermanos. O sea, ¿para qué? Porque para un ser humano prácticamente son puertas imposibles de abrir para el ser humano. Pero Dios dice, mira, en primer lugar, en esta vida tú te vas a encontrar caminos torcidos, caminos que están torcidos, pero Él dice, pero yo los enderezaré por ti. En otras palabras, vas a topar con obstáculos, vas a toparte con muchas cosas que te van a querer detener. Pero dice, pero yo iré delante de ti abriendo brecha, yo iré, hermanos, enderezando esos lugares torcidos. También te dice, y yo me encargo de romper esas puertas, de quebrar puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, los abriré. Se te abrirán nuevas puertas que nunca antes habías podido tú verlas abiertas. Y el versículo 3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dios te va a dar. ¿Cuáles son esos secretos? ¿Cuáles son esos tesoros escondidos? ¿Cuáles son esos secretos muy guardados? Miren, hermanos, esta es la revelación de la palabra de Dios, que muchas veces el enemigo ha logrado, hermanos, esconderlos de ti. Ha logrado cerrarte el entendimiento para que tú no entiendas, hermanos, la gloria que se encuentra en esta palabra de Dios. Las victorias que tú tienes para tu vida aquí conforme a la promesa de Dios. Dice, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. O sea, que Él es tu Dios y mi Dios. Nosotros somos el Israel de hoy en día. Yo cuando leo esto, hermano, yo decía, wow, qué poderosa promesa tenemos aquí. Tenemos aquí, hermanos, una poderosa promesa de parte de Dios. Mira, yo no sé hasta dónde Dios me va a permitir llegar, hermanos, pero yo siento, hermanos, algo muy especial aquí. Yo siento algo especial de la parte del Espíritu Santo si tú te conectas con lo que Él te está hablando. Yo sé que Dios, hermanos, mira, Él ha prometido estar donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Y aquí vemos más de 2 o 3. Pero la promesa de Él es que cuando estamos de acuerdo y estamos atentos a su palabra, Él allí está. Mira, quiero comenzar diciendo que la primera actitud, vamos a hablar de actitudes indispensables para un creyente, un hijo de Dios. Y quiero comenzar, hermanos, diciendo que la primera actitud para garantizar y sellar la victoria para usted, y no solamente para ti, pueblo de Dios, sino para tu familia, para todo lo que tú, hermano, usted emprenda, para todo lo que usted haga. La primera actitud correcta es que demos importancia a la presencia de Dios. Demos importancia a la presencia de Dios. Esa es la primera actitud que debemos de tener. Porque mira, yo te voy a decir una cosa. A veces nosotros tenemos una actitud de no darle importancia a la presencia de Dios. A veces, hermanos, el enemigo deposita una actitud en nosotros de que cuando está la palabra de Dios, la presencia de Dios, hermanos, Dios está hablando. A veces el enemigo va a poner en tu mente, él sácate tu celular a ver qué está sucediendo en las redes. Él saca esto, o sabe qué, vete afuera que te pegue un rato el aire. Sabes que ve al baño, y a veces van al baño 2, 3 veces en media hora. ¿Dónde pones la presencia de Dios? Entonces, hermanos, la actitud indispensable es demos importancia a la presencia de Dios. ¿A qué vamos a darle importancia, iglesia? A la presencia de Dios. Pero tristemente, hermanos, a veces es el último que consultamos. A veces, hermanos, cuando estamos pasando por diferentes situaciones, a veces, hermanos, consultamos al pastor, consultamos a amigos, amigas, hermanos en Cristo, consultamos a familiares, pero a veces lo último que consultamos es la presencia de Dios. Y mira, y Dios dice, hermanos, que le debemos de dar importancia a su presencia para que y Él nos va a garantizar que la victoria nos la dará en todo lo que emprendamos. Mira,
Yo quiero mencionar, hermanos, a un hombre en la Biblia que nos da un claro ejemplo de esto. Su nombre es David. David es un claro ejemplo, hermanos, de que él se interesó por la presencia de Dios en su vida. Y en todo lo que él emprendía, él siempre ponía a Dios primero. Mira, este hombre amaba tanto la presencia de Dios que antes de que él tomara su posición en el palacio como rey de Israel, como el nuevo rey de Israel, él dijo estas palabras. Mira, cuando él comenzó, él dijo: esto no es posible, empezó a decir él. No es posible que el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, no esté con nosotros aquí en Jerusalén. Él sabía, hermanos, David sabía que él no podría tomar buenas decisiones, y mucho menos, hermanos, obtener ningún tipo de victorias en su reinado sin la presencia de Dios. Hermanos, ¿verdad? Si la presencia de Dios no estaba con ellos. Entonces él dijo a todo el pueblo, cuando él, antes de subir al trono, antes de tomar posesión y empezar a gobernar, él dijo: no, esto no es posible. Y él dijo algo bien importante, dijo: levantémonos y traigamos el arca de nuestro Dios con nosotros. Mira lo importante de estas palabras: levantémonos y traigamos el arca de nuestro Dios con nosotros. O sea, aquí nos está dando un mensaje bien grande David. Mira, David era el rey, hermanos. Él era la mayor autoridad. La mayor autoridad en ese tiempo. Él simplemente podría haber mandado un grupo de soldados y decir: tráiganme el arca y la quiero aquí ahora. Él podía haber hecho esto, pero él no hizo eso. Él invitó, él convocó a todo Jerusalén. Lo reunió y les dijo: levantémonos. Él se incluyó a él mismo allí. O sea, él hizo parte, hermanos, él hizo participar a todo el pueblo, a todo Jerusalén. ¿Qué nos dice esto? Que la responsabilidad, hermanos, de traer la presencia de Dios, de activar la presencia de Dios, la responsabilidad es de todos. No solamente del pastor, no solamente del diácono, no solamente de los líderes, hermanos, es la responsabilidad de todos. Hay personas, hermanos, que se atreven a decir: el servicio de hoy no me gustó, seguramente el pastor no estaba ungido porque la presencia de Dios no se movió. Tú me estás diciendo que no es tu responsabilidad que se mueva la presencia de Dios, sino que es la responsabilidad del pastor. No, estamos equivocados. Aquí David dijo: levantémonos, todos somos responsables de que la presencia de Dios se manifieste en medio de su pueblo. Todos tenemos la responsabilidad, hermanos. Entonces mira, en Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 3, de eso es de lo que habla aquí David. Y allí en ese versículo dice: levantémonos y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y mira esta segunda parte del versículo, esta es la que me impactó, hermanos. Dice: porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Wow. Imagínese ese estilo de vida. Imagínate un cristiano, un hijo de Dios, una hija de Dios, vivir sin la presencia de Dios. Porque cuando analizamos esto y dice: porque desde los tiempos de Saúl no hemos hecho caso de ella, o sea, no nos ha interesado, no nos ha importado la presencia de Dios desde los tiempos de Saúl. Y si tú te preguntas: bueno, ¿cuánto tiempo fue eso? La Biblia registra que fueron 20 años. 20 años sin la presencia de Dios, hermanos. Wow. Yo no me podría imaginar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, hermanos, pasar 20 años de su vida creyendo que soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, pero no me importa la presencia de Dios. Y vivir una vida sin presencia de Dios, sin la manifestación del poder de Dios, sin el mover del Espíritu Santo en su vida. Wow. Yo me puse a meditar: ¿qué estilo de vida sería ese? Y cuando me puse a meditar el estilo de vida que llevaba el pueblo de Dios en aquellos tiempos, 20 años sin la presencia de Dios, es el mismo estilo de vida que hoy en día vive mucha gente.
Y te lo voy a decir. Gente, en aquel tiempo había gente indiferente a la presencia de Dios. O sea, ellos clamaban ser hijos de Dios, clamaban ser pueblo de Dios, pero les daba lo mismo si sentían la presencia de Dios o no. En aquel tiempo y también hoy en día hay gente insensible a la voz de Dios, gente pasiva en el servicio a Dios. Gente que simplemente tenían una religión, pero no una relación con el Dios al cual decían servir. 20 largos años sin la presencia de Dios en sus vidas. Y ellos ya se habían acostumbrado a ese estilo de vida. Hermanos, hoy el Espíritu Santo nos está alertando que no caigamos en ese mismo error. Que no caigamos en esa misma monotonía, hermanos. Que no caigamos en esa misma pereza espiritual. Porque, hermanos, hoy ciertamente, y estoy hablando en las iglesias en general, no únicamente de esta, en las iglesias general, hermano, generalmente estoy hablando, hermanos, hay gente indiferente a la presencia de Dios. Gente que va a la iglesia, pero en realidad su propósito no es buscar a Dios. En realidad su propósito nomás es cumplir con una tradición, con lo que los cristianos hacen. Hay gente, hermanos, gente insensible a la voz de Dios. Insensible, sí, escuchan la voz de Dios a través de su palabra, pero hermanos, en cuanto la escuchan, se les sale por acá y sigue la misma vida de siempre, insensible a la voz de Dios. Hoy en día también vemos gente muy pasiva al servicio de Dios. Podemos ver gente que están bien a gusto, hermanos, ya por 15, 20 años, hermanos, y nunca tienen un sentir de, bueno, ya es tiempo de ponerme a trabajar en la obra de Dios. Insensible. Así estaba el pueblo de Dios antes. 20 años sin la presencia de Dios. Y David, cuando agarró el puesto como rey de Israel, hermanos, David dijo, no más. Esto no puede seguir así. Hay que buscar cómo traer con nosotros la presencia de Dios. Hermanos, y es algo que nosotros también debemos decir. Mira, yo no sé qué está pasando en tu vida. Yo no sé si el poder del Espíritu Santo últimamente no lo has visto como tú quisieras, hermano, en tu vida personal. Pero hermanos, tenemos que buscar la manera de cómo traer a nosotros la presencia de Dios. Pero también cómo traer la presencia de Dios a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros matrimonios, a nuestra congregación, a nuestro ministerio, a nuestro llamado, mi amado hermano. Tenemos que hacerlo. Mira, hermano, déjame decirte, no podemos quedarnos pasivos. Mira, yo sé, hermanos, yo sé que cuando los hijos crecen a cierta edad, ya es imposible forzarlos a que tú los obligues a que busquen de Dios. Pero hermano, yo lo puedo decir esto con sinceridad, hermanos. Hay padres, hermanos, que sus hijos no asisten a ninguna iglesia. Y los padres, hermanos, vienen por años tranquilos a la iglesia, hacen lo que necesitan hacer en la iglesia, y por años sus hijos no se congregan. Y ya como que no, los padres se han acostumbrado a ese estilo de vida. Bueno, pues no quiere, ¿qué puedo hacer? Sabes, hay mucho que tú puedes hacer, mucho. Tú puedes caer de rodillas, clamar, ayunar por tu hijo. Tú puedes hacer mucho. No lo tomes como que ya no hay nada que no pueda hacer. No, el rey David dijo, hay que buscar cómo traer la presencia de Dios a nuestro hogar, a Jerusalén. Papá, mamá, tú tienes que buscar la manera de cómo, si tus hijos no vienen a la iglesia, cómo tú llevar la presencia de Dios a tu casa, donde ahí en tu casa Dios pueda tocar el corazón de tus hijos. David dijo, hay que buscar la manera cómo traer para con nosotros la presencia de Dios. Y así como David, usted y yo, si queremos tener una vida victoriosa, debemos amar, debemos anhelar la presencia de Dios. Porque Dios, te voy a decir algo, Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo el Omnisciente. Él sigue siendo, hermanos, el Todopoderoso.
maravilloso. Pero nosotros, sin Dios, no somos nada. No somos nada. Tú te puedes apartar de Dios y Él sigue siendo Dios. A Él no se le quita el poder. A Él no se le quita, hermano, la autoridad. Él sigue siendo Dios. Pero si tú te apartas de Dios, tú sí lo perdiste todo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Juan 15:5 dice: porque separados de mí, nada podrás hacer. Nada. Separados de mí, nada podrás hacer. O sea, nada podemos hacer contra los ataques del enemigo. Nada podremos hacer para conquistar las promesas que Dios nos ha dado. Nada. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. Yo sé que aquí hay personas, hermanos, que saben de lo que yo estoy hablando. Aquí hay gente que han sido inquietadas en las madrugadas por el Espíritu Santo. Y como aman la presencia de Dios, le dicen a Dios, le dicen: Señor, sí, amén, heme aquí. Yo voy a dejar esta cobija. Sí, amén, Señor. Yo voy a dejar esta pasividad espiritual. Yo voy a dejar esta insensibilidad espiritual. Voy a dejar esta religiosidad y voy a buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes, cuando Dios los inquieta a las 2:30, 3 de la mañana, ¿cuántos de ustedes realmente se levantan y se postran de rodillas y empiezan a clamar a Dios, decir: Señor, aquí estoy, estás inquietando mi corazón, no sé qué está pasando, no sé cuál será la necesidad, no sé a dónde será la necesidad, Señor, pero Señor, hay una inquietud en mi corazón que me despertó. Señor, yo me levanto, Señor, y yo clamo. Si es por mí, clamo por mí. Si es por mi hogar, por mi hogar. Si es por el hogar de alguien más, yo clamo por esa necesidad por la cual tú estás inquietando mi corazón. Pero si somos honestos, ¿cuántos de ustedes han sentido esa inquietud en su corazón? Y se voltean de un lado para otro y se vuelven a tapar con la cobija. Y decir: Señor, ya que amanezca me postro. Ahorita el sueño está muy rico, Señor. Yo creo que es tiempo, iglesia. Yo creo que ya es tiempo de verdaderamente amar la presencia de Dios. De verdaderamente tomar la decisión de decir: Señor, yo dejo esa cobija ya. Señor, yo dejo esa pasividad ya bastantes años he tenido esa pasividad espiritual en mi vida. Señor, yo ya voy a dejar esa insensibilidad espiritual. Voy a dejar esa religiosidad, Señor, y me voy a buscar tu presencia. Yo creo que es tiempo, iglesia. Dios ya está llamándote a esa transición, pero necesita que tú le permitas a Él obrar en tu vida. Entonces, la primera actitud, hermanos, indispensable que debemos de tener, que esta es una actitud indispensable, hermanos, que no se puede quedar atrás, es que debemos de darle importancia a la presencia de Dios. Darle la importancia que se le debe de dar, iglesia. Y mira, y la segunda actitud indispensable es firmeza, convicción en lo que tú has creído. Firmeza. Hermano, mira, tú puedes tener 20 años, 30 años en el evangelio, pero si no tienes firmeza espiritual, si no tienes convicción, déjame decirte que el enemigo solamente está jugando contigo. Déjame decirte que el enemigo te está engañando. Déjame decirte que el enemigo te está haciendo creer que la vida que tú llevas es una vida que está honrando a Dios, pero que en realidad es el enemigo que te está adormeciendo para que tú creas que vas en buen camino y que así te quedes. Porque donde no hay firmeza, donde no hay convicción, cualquier cosa te tumba, cualquier cosa te desanima, por cualquier cosa desmayas, por cualquier cosita dejas de venir a la iglesia. Por cualquier excusa dices: hoy no voy a la iglesia, mañana sí. Por cualquier cosita dices: bueno, otra vez no voy a ir, pero para el mes que viene sí voy. Bueno, yo me merezco unas vacaciones, déjame, me voy.
Hermanos, mira, y todos nos merecemos vacaciones, pero la actitud indispensable es firmeza. ¿Firmeza para qué? Firmeza para no desmayar ante las adversidades. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 al 58. Mira lo que nos dice. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Ahí está otra vez esa palabra. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mira el versículo 58, dice: así que. Y cuando esta palabra dice así que, se está refiriendo a lo hablado anteriormente. Así que, teniendo esto en mente, de que es Cristo Jesús el que nos da la victoria, teniendo esto en mente, así que, hermanos míos, amados. ¿A quién está hablando Pablo aquí? A la iglesia. No al no creyente, no al inconverso, le está hablando a la iglesia. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Mira, 4 palabras claves que te tienes que grabar. Estad firmes y constantes. Número 2, creciendo en la obra del Señor. Cuando tú sientas, no, siempre, independientemente de lo que estés atravesando, independientemente de lo que estés viviendo. Dice, lo voy a leer todo corrido. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, a veces que vienen ataques del enemigo a tu mente, porque me han llegado a mí. A veces que vienen ataques a tu mente de parte del enemigo, tratando de desanimarte, diciéndote: mira, ni caso te hacen. Mira tú que tanto te esfuerzas en ese ministerio y nadie te hace caso. ¿Sabes qué? No vale la pena que sigas. ¿Sabes qué? Renuncia. Ya no haga lo que estás haciendo. ¿Para qué? ¿Para que nadie te valore? ¿Para que nadie muestre aprecio a lo que tú estás haciendo? Hermano, créemelo, que como pastores muchas veces tenemos ese ataque en la mente. El enemigo diciendo: mira, ¿para qué tantas desveladas? Haciendo sermones, haciendo estudios bíblicos, te desvelas hasta las 2, 3 de la mañana. Luego vas y predicas y hablas lo que tienes que hablar y nadie hace caso. Nada, la vida de nadie cambia. El incrédulo sigue igual de incrédulo. Hermanos, la gente sigue igual. ¿Valdrá la pena esto? Y sabes, hermano, si yo te soy honesto, una vez yo caí de rodillas al Señor. Estaba pasando un proceso donde como pastor yo sentía que el pueblo nomás no se levantaba. Que por más que me esforzaba, que por más que predicaba y predicaba palabras de, hermanos, verdad, de victorias, de tantas cosas, hermanos, que el Señor nos quiere usar, que el Señor nos está llamando, y el pueblo parecía que le entraba por aquí, salía por acá, hermanos. Y yo en una ocasión, hermanos, que de veras, en esa semana estaba durmiendo aproximadamente, hermanos, se me vino el trabajo, pero mucho trabajo en ese tiempo. Estaba durmiendo como de 3 horas al día máximo. Y en una ocasión yo caí de rodillas y le dije al Señor: Señor, ¿valdrá la pena esto? ¿Valdrá la pena yo seguir adelante en esto? El pueblo no hace caso. El pueblo no cambia. El pueblo no progresa. Y sabes que yo sentí la convicción de que Dios me habló. Sentí que el Espíritu Santo me dijo: tú contéstame esto. ¿Crees tú que valió la pena mi sangre derramada en la cruz? ¿Tú crees que valió la pena esa sangre que yo derramé por ti? Y ahí fue donde yo, hermanos, Dios me quebrantó el corazón y me recordó el Señor de dónde me sacó.
me recordó el Señor que Él extendió su mano para sacarme de donde yo no podía salir. Y Él me dijo: ¿crees que valió la pena? Yo le dije: Señor, gracias, perdóname. Y aquí este pasaje tocó mi corazón porque dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero mira lo que nos pide el Señor: que estemos firmes, firmes en lo que creemos, que seamos constantes, perseverando siempre, venga lo que venga, que tú seas una persona constante, que no seas una persona que ahora te vemos pero ya mañana no. Ahora te vemos, pero ya en la siguiente semana ya no te vemos. Ahora te vemos, pero luego a lo mejor por un mes no te vemos. No, dice que seas firmes, que tengas esa convicción, esa firmeza en tu espíritu, en el Espíritu Santo, que seas constante en lo que estás haciendo y que siempre estés creciendo. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, que no te quedes en la misma condición, que no te quedes en la misma situación espiritual, sino que siempre estés creciendo, avanzando. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él te pide firmeza para no caer, constancia para no detenerse y seguir creciendo siempre. Siempre, a pesar de las tribulaciones que estemos pasando, a pesar de las cosas que atraviesen, la constancia nos da crecimiento y madurez para no desmayar, para no desanimarse. Es firmeza para no volver atrás, para no detenernos y seguir creciendo a pesar de las circunstancias. En medio del dolor, yo sigo avanzando. En medio de la escasez, yo sigo avanzando. En medio de que me quedé sin nada, yo sigo avanzando. Hermanos, Dios nos pide que nos levantemos. Josué 1:9 vuelve a decir lo mismo allí. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces. Hermanos, no es una opción, es un mandato de Dios. Te está diciendo: mira que te mando que te esfuerces. Hermanos, nosotros para la vida terrenal nos esforzamos a lo máximo. Nos esforzamos y todos nos esforzamos por lograr algo en la vida terrenal. Nos esforzamos a veces hasta trabajar doble turno. Nos esforzamos a trabajar a veces hasta los domingos. ¿Por qué? Porque queremos alcanzar algo, una meta. ¿Cuándo tú vas a tomar esa decisión de esforzarte de la misma manera en lo espiritual? Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. O sea, ¿de qué tenemos que, hermanos? Dice que Él irá con nosotros a donde quiera que tú vayas. O sea, Él no te va a dejar solo, mi amado hermano. Yo quiero decirte que Dios nunca te va a llevar a un lugar donde Él no esté allí. Nunca te va a llevar a un lugar donde Él no esté allí. Eso significa que en cada lugar o en cada proceso que Dios te lleve, en cada proceso que Dios te permita pasar, Él también estará ahí contigo en medio de ese proceso. ¿Cuántos lo creen? Él es el Dios de, hermanos, déjame decirte que Dios es el Dios de los montes, pero también dice que es el Dios de los valles. Allí es donde tú estás, hermanos. Allí, mira, el Dios de los montes es cuando tú estás en tu máxima cima. Cuando todo te va bien, cuando hermanos, todo te está yendo de bendición. Dice la palabra de Dios que Él es el Dios de los montes. En esa cima, en ese progreso que está, en ese proceso, hermanos, en esa bendición, Dios está caminando contigo. Dios es tu Dios. Pero dice que también yo soy el Dios de los valles. Así como también cuando esté pasando un proceso de lo más bajo, donde sientes que ¿qué pasó? Todo se ha venido para abajo. Yo siento que no sé qué pasó, pero ando mal. Dice la palabra de Dios que Dios también es el Dios de los valles, que también está contigo en medio de ese proceso que quizás es un proceso difícil que estás atravesando. Él está contigo donde quiera que tú vayas. Hermanos, déjame decirte, mira, Él está allí donde tú estás. Él no te va, hermanos, Él no te puso dentro de un horno de fuego. Él entró contigo dentro de ese horno de fuego.
Si podemos ver los pasajes bíblicos, hermanos, donde aquellos siervos de Dios fueron lanzados al horno de fuego, hermanos, Dios estaba allá dentro de ese horno con ellos. Ahí estaba. Dios estaba en ese proceso con ellos. Dios estará en ese proceso difícil contigo. Es que tú necesitas entender, pueblo de Dios. Necesitas entender que cada etapa, cada proceso que Dios te permite que usted viva, hermanos, hace brotar en ti una nueva unción. Cada proceso que Dios te hace vivir, usted, hermanos, descubrirá a Dios de una forma que usted antes no lo había conocido. Mira, unos han conocido a Dios como el Dios que perdona. Yo he tenido ese privilegio de conocer a un Dios que me perdonó, porque Él me perdonó de tantas barbaridades que yo hacía en el mundo. Y yo tuve ese privilegio de conocer al Dios que perdona. Los que han sido sanados milagrosamente conocen a Dios como el Dios que sana. Yo también he tenido el privilegio de conocer a ese Dios que me ha sanado a mí. Otros conocen al Dios que prospera como proveedor. Yo conozco, hermano, mira, yo conozco al Dios que perdona, pero si yo quiero conocer al Dios proveedor, déjame decirte que es entonces, para que yo conozca a ese Dios proveedor, entonces Dios me va a permitir que yo pase un proceso difícil, un proceso de escasez, un proceso donde se me cierran puertas, un proceso donde no me va bien, un proceso donde todo me va mal. Y es entonces que Dios se va a manifestar como el Dios proveedor. Es entonces que yo voy a entender. Ahora entiendo por qué estoy pasando este proceso, porque yo quería conocer a ese Dios proveedor. Y en medio de esta escasez, en medio de estos problemas, Dios me dio el privilegio de conocer al Dios proveedor. Mira, mi amado hermano, déjame decirte, si se le preguntara a Abraham, el padre de la fe, esto yo nomás lo estoy diciendo, si a él le preguntaran a Abraham, Abraham, ¿quién es Dios para ti? Yo creo que Abraham podría, sin problema alguno, yo creo que Abraham podría decir, para mí Dios es el Dios que promete y cumple. Porque a Abraham se le prometieron muchas cosas. Se le prometió un hijo en su viejez ya. Y Dios, hermanos, todo lo que le prometió se lo cumplió. Entonces Abraham podría decir, para mí Dios es el Dios que promete y cumple. Pero si le preguntaran, hermanos, a su hijo Isaac, si le preguntaran a él, Isaac, para ti ¿quién es Dios? Isaac muy posible que dijera, para mí Dios es el Dios que provee. Porque cuando yo estaba a punto de ser sacrificado, porque no había cordero, y cuando ya mi padre estaba a punto de sacrificarme en obediencia a ti, Señor, tú proveíste de un cordero, tú proveíste de alguien que pagara ese sacrificio, Señor, y no me permitiste a mí que yo fuera ese sacrificio. Entonces Isaac podría decir, yo, para mí Dios es el Dios que provee. Ahora si le preguntaran a Jacob, Jacob, para ti ¿quién es Dios? Jacob muy posiblemente dijera, para mí Dios es el Dios que cambia. Dios es el Dios que cambia las vidas. Porque mira, Jacob, hermano, se le puso nombre a Jacob porque Jacob significa mentiroso, tramposo, traicionero. Jacob significa, hermanos, todas las cosas negativas que tú puedes pensar en la vida de un ser humano. Y en aquellos tiempos se les ponía el nombre conforme a su hermanos, su futuro, conforme a lo que ellos iban a vivir. O sea que Jacob estaba marcado para siempre ser un mentiroso, un tramposo, para siempre ser un traicionero. Hermanos, pero Jacob dice, a mí Dios me cambió el nombre, me cambió mi destino, me cambió el futuro y cambió el futuro de toda mi generación, porque me cambió de Jacob, me cambió el nombre a Israel. Entonces Jacob pudo haber dicho, para mí Dios es el Dios que cambia. Gloria a Dios que yo tuve ese privilegio de conocer a ese Dios que cambia. Ahora mi pregunta es, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Quizás alguno diría, bueno, pastor, no, para mí
Para mí Dios es el Dios de segundas oportunidades. Porque yo pasé muchos años sin hacerle caso a Dios. Pasé muchos años ignorando a Dios y rechazándolo a Él. Pero hubo un momento en mi vida donde todo se me vino para abajo y yo estaba supuesto a pasar tantos años en prisión y ya no me iban a sacar de allí. Pero Dios me dio otra oportunidad, me rescató de ese lugar, me hizo libre y ahora yo pude conocer al Dios de segundas oportunidades. Quizás tú has conocido al Dios de segundas oportunidades. Quizás tú has atravesado un momento donde te apartaste de Dios ya conociéndolo. Te desviaste, volviste a irte al lugar de donde Dios te sacó, pero Él te volvió a traer de regreso. Quizás otro dirá: no, pastor, para mí el Dios que yo conozco es el Dios de las cosas imposibles. Es el Dios de lo imposible. Porque a mí el Señor me rescató, me sanó cuando los médicos me habían dicho que para mí ya no había salvación. Cuando a mí los médicos me habían dicho que ya yo no tenía solución, ya no tenía esperanza alguna. Para mí ese Dios es el Dios de lo imposible. Yo estoy seguro que muchos han conocido a ese Dios. Pero mira, yo con esto quiero concluir. Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar, hermanos. Hoy cualquiera que sea tu proceso, yo no sé qué proceso estés atravesando, pero cualquiera que sea tu proceso o tu situación, hoy tú puedes conocer al Dios de tu respuesta, al Dios de tu solución. Hoy tú puedes conocer a ese Dios. Quizás tú estás pasando un proceso difícil, y si tú quieres conocer hoy al Dios de lo imposible, hoy tú puedes conocerlo. Hoy Dios te está invitando: atrévete a conocerme. Atrévete a conocerme. Quizás tú querrás decir como Jacob: Señor, yo quisiera conocer a ese Dios de cambios, porque constantemente yo te pido perdón y vuelvo a caer en lo mismo. Por años yo te he pedido perdón y vuelvo a caer en el mismo pecado de siempre. No puedo cambiar. Quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Hoy Dios te está haciendo la invitación a que tú conozcas el Dios que cambia. Hoy Dios te dice: cree en mí. Hoy Dios te está haciendo la invitación: te invito a que tú me conozcas a ese Dios que cambia. Miren, hermanos, es una realidad. Es una realidad que estamos corriendo el peligro de ya caer en conformismo, de simplemente pecar y pecar y pecar y llevar una vida no digna de agradar a Dios, y simplemente que al cabo del rato le pido perdón a Dios y sigo nuevamente. Vuelvo a pecar otra vez y caer en lo mismo, y que al cabo le vuelvo a pedir perdón a Dios. Hermano, ya caíste en la trampa de Satanás. Ya caíste en esa trampa de Satanás donde él te tiene ahí atrapado. Es tiempo de que salgas, es tiempo de que te decidas salir de esa situación, salir de esa condición pecaminosa. Es tiempo que le creas a Dios, al Dios de los imposibles, al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios, mi amado hermano, que transforma tu vida, a que tú puedas aprender como David, amar a Dios, amar su presencia, anhelar su presencia. ¿Por qué no te pones de pie, pueblo? Mira, te voy a hacer una invitación: que vengas al altar, iglesia. Te voy a hacer esa invitación. Dios te está invitando a que tú te atrevas a conocer al Dios de lo imposible, al Dios de los cambios, al Dios soberano, al Dios que puede transformar tu vida en este momento. Mira, con este versículo yo cierro, pero no te desconectes de lo que está aquí hablando el Señor. Isaías 41:10 te dice: no temas,
No temas, te dice. ¿Por qué Dios comienza este versículo diciendo no temas? Mira, iglesia, déjame decirte que Satanás usa el temor. Usa el temor para desviarte del plan de Dios. Él usa el temor para que tú no camines conforme a la voluntad de Dios. Satanás usa el temor y te lo quiere aplicar a ti para que tú no le creas a Dios, para que tú seas una persona inconstante, para que tú no te afirmes, para que tú no tengas convicción. Por eso Dios te dice no temas, y te da una razón muy poderosa el por qué no debes de temer. Dice no temas porque yo estoy contigo. Es Dios el que está contigo. No es cualquier hombre, no es cualquier persona, es el Dios soberano el que te dice yo estoy contigo. Y luego te dice no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando tú sientes que ya no hay más fuerzas para continuar, Dios te dice no desmayes. Hoy yo te fortalezco, hoy yo aumento tus fuerzas. No temas, no desmayes, porque yo te esfuerzo. Quizás tú has visto o has sentido que es algo imposible lo que estás pidiendo, y quizás tú estás perdiendo tu fortaleza. Hoy te dice el Señor no, recobra tu fortaleza en mi nombre. Yo te fortalezco, dice, y te ayudaré siempre. Siempre dice. Oh, wow. Él no dice de vez en cuando te ayudaré. Él dice yo te ayudaré siempre. Dice siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre, Señor. Padre amado, ahí donde estás, iglesia, mira, determínate, iglesia, determínate allá salir de esa trampa del enemigo. Determínate a dejar ese conformismo ya. Determínate a dejar esa pereza espiritual. Determínate ahora a conocer al Dios de los imposibles. Determínate a conocer a ese Dios que Jacob conoció, al Dios que cambia, al Dios que transforma, al Dios que bendice a pesar de quien tú eres. Atrévete a conocer al Dios de Abraham. Atrévete a conocer al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ese es tu Dios. Ese es el Dios que te ha llamado. Ese es el Dios que hoy te invita a decirte: te reto a que me conozcas como tú necesitas conocerme. Bendito Dios, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amado Dios, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, necesitados de tu presencia, Padre. Necesitados de tu presencia, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque así como Saúl, Señor, se dejó, Señor, atrapar por el enemigo, así como Saúl abandonó tu presencia, Señor, así como Saúl descuidó tu presencia, Padre, muchas veces nosotros hemos descuidado tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, danos un espíritu como el de David, Señor. Un espíritu que ama tu presencia. Un espíritu que anhela siempre caminar en tu presencia, Señor. Señor, ese espíritu, Señor, que podamos gozarnos, Padre amado, sabiendo que tu presencia está con nosotros. Bendito Dios, gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a adorar a Dios.